Y por favor, quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, vamos a considerar juntos el verso 10 y el tema que vamos a tratar en el día de hoy es: el rey evalúa a la iglesia. El tribunal de Cristo. En 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 10, la palabra del Señor dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, dice el texto, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto, buen Dios, tu palabra, tu consejo eterno. Quiero pedir tu gracia y tu bendición al compartir lo que tú has puesto en mi corazón y que pueda ser de ánimo y de bendición a tu pueblo. Te agradezco, Señor, y encomiendo este tiempo de estudio de tu palabra, pidiendo tu gracia, tu bendición, y que tu Espíritu Santo aplique estas verdades al corazón que lo necesita, para que sea de ánimo y de bendición en nuestras vidas. Utilízame, Señor, para tu gloria. Honramos tu santo nombre, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 10, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con el rey examina a la iglesia, lo que conocemos como el tribunal de Cristo. Así que les invito a buscar para que juntos consideremos y reflexionemos en la palabra del Señor. El rey evalúa a la iglesia. Creemos que tras el traslado de la iglesia, esta ha de enfrentar dos acontecimientos en el cielo, mientras en esta tierra se desate lo que se conoce como el tiempo de tribulación y gran tribulación, 7 años, que el Señor Jesucristo dice lo siguiente: que si aquellos años, días, no fuesen acortados, nadie sería salvo. En otras palabras, nadie quedaría en vida. Veremos en alguno de nuestros estudios un panorama del libro de Apocalipsis y un resumen de Mateo 24, 25 para mirar lo que ha de ocurrir sobre esta tierra. Pero mientras se desatan los juicios sobre esta tierra, en el cielo la iglesia enfrentará dos acontecimientos. En primer lugar, tiene que ser examinada. Lo que se conoce como la doctrina del tribunal de Cristo, que pocas veces hablamos, pero todo creyente en esta tierra, en esta dispensación, en algún momento cuando sea llevado de la tierra al cielo por el traslado o por resurrección, enfrentaremos el tribunal de Cristo y también ya previa examinación, la iglesia se casará con el esposo, la esposa se presentará ante el Cordero de Dios y allá serán las bodas del Cordero. Creo que las fiestas de las bodas del Cordero, esa gran cena, esa gran invitación, se dará durante el reino milenial en esta tierra. Así que hoy vamos a tratar el tema: el rey evalúa a la iglesia, el tribunal de Cristo. Todos nosotros pasaremos por un examen. La pregunta es: ¿cuántos creyentes viven a la luz de esta examinación? Porque de acuerdo a las Escrituras, usted y yo, que somos hijos de Dios, que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, un día daremos cuenta, nos reportaremos delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que enfrentaste un examen, una evaluación? En algún momento, cuando seamos quitados de la tierra, no sé dónde será. Los comentaristas se discuten o se dividen con respecto al lugar o el cómo será. Sí sabemos por las Escrituras que usted y yo vamos a reportarnos delante del Señor. Al mirar nuestra porción en 2 Corintios, allá en el capítulo 5, si tú miras ahí, 2 Corintios en el capítulo 5, el verso 10, dice la Escritura claramente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y la razón es para dar cuenta de nuestro andar. En 2 Corintios, en el capítulo 4 y el capítulo 5, Pablo viene hablando acerca del ministerio que él recibió. En el capítulo 4 vemos que ese tesoro está en vasos de barro. El ministerio fue entregado a hombres como tú y yo, con defectos, con problemas, para que la gloria sea del Señor y no de los hombres.
Y en este capítulo 4 y 5, Pablo viene hablando del ministerio y que a veces en el ministerio sufrimos, pero el creyente, el siervo del Señor, usted y yo, tenemos esperanza. Y en el capítulo 5, el verso 5, Pablo dice que tenemos la certificación de una promesa. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Él está diciendo el que nos creó, el que preparó nuestro cuerpo físico, también ha preparado promesas celestiales. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Según a los Corintios 5:5. Y agrega algo. ¿Quién nos ha dado las arras del Espíritu? Las arras es el anticipo de lo que viene. Tenemos una certificación de la promesa. ¿Cuál es? El Espíritu Santo en nosotros. Garantiza que un día hemos de recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para los creyentes. Es por eso que Pablo mira hacia el futuro y lo mira con esperanza. Hay certificación de la promesa. Observa versos 6 al 9. La confianza en el proceder. Pablo dice, si yo tengo esta promesa, tengo el Espíritu del Señor en mi vida, yo debo actuar a la luz de ese llamado. Somos luz. Debemos vivir en luz. Somos hijos de Dios. Debemos vivir como hijos de Dios. Así que vivimos confiados siempre. Dice el apóstol Pablo, a pesar que en el contexto él está luchando y hay desánimo, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, recuerda que nuestra pasada en esta tierra solo es un peregrinaje. Lamentablemente nos llenamos de cosas y arrastramos cosas y olvidándonos por completo que solo somos peregrinos en esta tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Si bien es cierto, lo vemos con los ojos de la fe, con los ojos de la esperanza, se hace real Cristo en nosotros porque tenemos al Espíritu Santo y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Un día le veremos cara a cara. Mira el verso 7. Y vemos acá la esperanza que tiene el apóstol Pablo, la certidumbre y la confianza que tiene el apóstol Pablo en las promesas del Señor. Vemos acá entonces, al seguir el texto, nuestro texto dice lo siguiente, verso 7, porque por fe andamos, no por vista. La iglesia no necesita señales. La iglesia camina por fe confiando en la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque por fe andamos, no por vista. Observa el verso 8. Al Pablo nos presenta la confianza en el proceder. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en Cristo. Pablo nos dice en Romanos capítulo 14, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ya pertenezco a Cristo. Cristo pertenece a mí, no solamente en este tiempo ahora aquí, sino por toda la eternidad. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes al cuerpo y presentes al Señor. Con esa verdad en mente, Pablo nos dice en el verso 9 su compromiso del caminar. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ya sea que esté vivo o esté muerto, su deseo es serle agradables. El deseo del apóstol Pablo es vivir para su Señor, vivir para la gloria del Señor, honrar su nombre en esta tierra, ser luz, ser sal, ser un hijo de Dios, vivir para el Señor. ¿Por qué Pablo tiene esta motivación? Porque como siervos, como creyentes, debemos mirar hacia el futuro, la esperanza y lo que nos espera. Por eso Dios es Dios y tenemos al Espíritu Santo. Y Pablo dice, yo mientras viva en esta tierra, quiero agradar a mi Dios, hacer su voluntad. ¿Cuántos realmente tienen esta motivación en sus vidas? Ahora, ¿por qué Pablo nos dice eso? Verso 10. Porque Pablo nos va a decir que todos los creyentes, usted y yo, vamos a dar cuenta ante nuestro Salvador, ante nuestro Señor. En verso 10 vemos el comparecer de los creyentes y por algunos minutos quiero que juntos veamos cómo el rey evalúa a la iglesia. Al considerar, según a los Corintios, en el capítulo 5, el verso 10, quiero que observes conmigo en primer lugar que hay un plan divino trazado por Dios para la iglesia, para los creyentes. ¿Cómo comienza el apóstol Pablo el versículo 10 del capítulo 5?
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. ¿Quiénes? Veamos acá en primer lugar el plan divino para los creyentes. Dice el apóstol Pablo, porque es necesario. ¿Es ineludible? ¿Es inamovible? El plan de Dios se va a cumplir. Dios ha establecido que en un momento los creyentes, y ese es su plan divino, que todos los creyentes enfrenten el tribunal de Cristo, se encuentren cara a cara con el Rey, sean examinadas sus vidas, lo que hicieron durante la tierra cuando se convirtieron a Cristo, desde su conversión hasta este momento, usted va a reportarse delante de su Señor. Y Dios dice, y mira cómo traza el plan, porque es necesario que todos nosotros, con mi esposa por lo general nos movemos a todos los lugares y siempre quisiéramos estar juntos, pero lamentablemente en este momento cuando nos presentemos delante del Señor no vamos a estar juntos, porque aquí dice que todos nosotros, usted y yo, en forma individual, los de la dispensación de la iglesia, los creyentes, los que murieron en él, los que fueron transformados en vida cuando el Señor nos llamó o nos llame con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los creyentes, la iglesia en su totalidad, no la denominación. No nos vamos a presentar por denominación, por iglesia, la iglesia Camino de Gracia, Señor, acá presentes. No es así, en forma individual. Usted cara a cara con su Señor, porque es necesario, y mira el plan divino, que todos nosotros comparezcamos. El término comparecer acá significa ser revelado, abierto o expuesto. Frente al Señor será abierta nuestras vidas. Él examinará nuestras vidas. Nada quedará oculto. Todo será visible ante sus ojos. No creo que se nos va a proyectar en un panorama como algunos predicadores dicen. Todas nuestras vidas y nuestras cosas ocultas se van a ver. Esto es a la luz de los ojos del que todo lo ve. Pero usted y yo ha trazado el Señor un plan divino. ¿Cuál es ese plan divino? Que todos nosotros vamos a comparecer. ¿Ante quién? Mira la persona de la evaluación. ¿Quién es? El tribunal de Cristo. El tribunal de la persona de Cristo Jesús. El término tribunal acá es la palabra griega bema o bema, que vuelve a aparecer en las Escrituras por segunda vez en Romanos capítulo 14, verso 10, donde se traduce el tribunal de Cristo, y en los manuscritos más antiguos aparece el tribunal de Dios. Ahora, esta palabra bema o bima, básicamente más que ser un lugar de juicio, de condenación, por lo general fue utilizado como un estrado donde algunos personajes, en Hechos capítulo 12, verso 21, vemos a Herodes que él se puso ahí y comenzó a dar su discurso. Por lo general, este bema era una tarima que se levantaba, una plataforma que se levantaba sobre la cual se sentaba el presidente o el juez de la arena en los Juegos Atenienses. Y desde ese lugar el juez recompensaba o dictaba las leyes. Desde este lugar se recompensaba a todos los que competían en las actividades atléticas y también se daba reconocimiento o el premio a aquellos que ganaban las competencias. Como en el día de hoy nosotros podemos hablar de un podium. Ya hace un par de semanas atrás terminaron los Juegos Olímpicos donde Australia sacó unas cuantas medallas de oro. Este bema es un lugar donde son examinados para recibir un reconocimiento, un premio, una corona, un reconocimiento. No es un tribunal de juicio judicial para dirimir salvación o condenación. Por el contrario, es un lugar de reconocimiento. Ahora, ¿quién es el juez? ¿Ante quién vamos a comparecer? Sin duda alguna el texto claramente lo dice. Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su autoridad de las Escrituras ha sido en primer lugar conferida. En Juan capítulo 5, verso 22, dice Jesucristo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Es el Hijo el juez, ante el Hijo vamos a comparecer. No simplemente es conferida su autoridad como juez, como Señor, sino que también es confirmada. Cuando Pablo anima a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, verso 1, y lo anima a continuar en el ministerio,
Pablo saldrá de la obra prontamente. Sabemos históricamente que él perdió su vida tras escribir la segunda carta a Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, verso 1, míralo conmigo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Su autoridad como juez ha sido conferida. Su autoridad como juez es confirmada. Pablo se lo afirma a Timoteo y su autoridad como juez, aún en la experiencia de Pablo, fue comprendida. En 1 Corintios 4:4 Pablo dice lo siguiente. 1 Corintios 4:4. Porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, ¿quién es? Observa el texto. El que me juzga, ¿quién es? La persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su autoridad como juez es conferida, es confirmada y es comprendida. ¿Lo entiende, mi querido? Un día nos hemos de representar delante del Señor. ¿Por qué? Porque es el plan divino para todos los creyentes. ¿Y quién? La persona de la evaluación es ante el tribunal de Cristo. ¿Cuál será el propósito? ¿Por qué vamos a enfrentar este momento de examinación? ¿Cuál es el propósito de la evaluación? Déjame anticiparme y decirte lo siguiente. No es para una resolución de condición espiritual. En otras palabras, no es para que se dirima, se determine, se establezca salvo o no salvo, condenado o salvo, salvación o vida eterna. No, mis queridos, porque los que están ahí son pueblo del Señor. Los que están ahí son la iglesia. Los que están ahí son creyentes. Los que están ahí son pueblo del Señor. Y cada uno de nosotros, para que cada uno, cada creyente, desde el día de Pentecostés hasta el traslado de la iglesia, sin excepción alguna, los creyentes serán evaluados a la luz de su actuar en la tierra, a la luz de sus actitudes, de sus motivaciones. No solamente serán evaluadas sus acciones, sus hechos, porque podemos hacer cosas con malas motivaciones. Encontramos acá que los que se presentan son personas que han sido liberadas y que van a ser recompensadas de hecho. Cuando hablamos del tribunal de Cristo debemos de entender una verdad importante, que Dios nos enseña en el Nuevo Testamento que toda obra que nosotros hacemos con la motivación correcta delante de Dios va a ser premiada. Aunque damos un vaso de agua, un pequeñito, el Señor lo va a premiar. En Hebreos encontramos que Dios no es injusto. 6:10, para olvidar vuestra obra, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Todo lo que usted hace con motivación correcta, el Señor lo anota, por así decir, en su libro, y un día usted se va a presentar. Y el propósito de presentarse ante el tribunal de Cristo, escúcheme bien, no es para una resolución de su condición espiritual, porque los que están ahí tienen estas promesas. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Son creyentes, son salvos. Juan capítulo 5, verso 24. Dice la Escritura, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, primero, tiene vida eterna. ¿Qué agrega? No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Me encanta Hebreos capítulo 10, cómo se nos enseña la confesión del Hijo. Vengo aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y Él presenta una obra perfecta y santificó para siempre a aquellos apartados para Dios. Y en el capítulo 10 del libro a los Hebreos, en el verso 17, dice lo siguiente y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Escúcheme bien, el propósito de la evaluación no es para la resolución de su condición espiritual, para determinar salvo o condenado, creyente o no creyente. No, mis queridos, porque todos los que estamos ahí son creyentes, son hijos de Dios, pero estamos ahí no para que se nos evalúe en cuanto a salvación, sino para recompensa de su conducir como creyente, para recibir recompensas por haber actuado correctamente en esta tierra. El texto dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Queridos, usted está siendo evaluado. El Señor observa no solamente sus acciones, sino también observa sus motivaciones. No es asunto de salvación o perdición, es examen de cuál fue tu actuación como creyente, tu conducta, tu actuar, tus motivaciones.
Hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos, pero Dios ve la motivación del corazón. Como aquel hombre, como aquel esclavo que debía presentarse ante su Señor. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dejó en sus enseñanzas varias parábolas. Cuando llama a los siervos a presentar evidencia o presentar un reporte de cuál fue lo que su actuación, su administración, sea que el que recibió 5, el que recibió 3 o el que recibió un solo talento, son evaluados de acuerdo a su fidelidad. Leo para ustedes, y ábrelo en tu Biblia, por favor. En Romanos, en el capítulo 10, capítulo 14, versos 10 al 12. Romanos, en el capítulo 14, versos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Observa el verso 10. Todo el capítulo 4 es un llamado muy práctico a la vida cristiana. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, verso 11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Mis queridos, somos evaluados de acuerdo a nuestro actuar en esta tierra. ¿Recuerdas aquella parábola que nuestro Señor Jesucristo comentó? Está en Lucas capítulo 12, verso 41 al 48, llamada el siervo infiel. Me llama mucho la atención que si tú miras en Lucas capítulo 12, al cerrar la historia, el Señor Jesucristo hace este comentario, verso 48. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En otras palabras, a mayor recurso que recibimos, cuanto más se les confiese, más se les confíe, más se nos entrega, más se nos demandará. A nosotros se nos va a demandar por lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué ha puesto en tus manos? Primero, talentos, dones, habilidades. Segundo, tesoros, tus bienes, tu propiedad, la capacidad de producir dinero, lo que tú has adquirido mientras estás en esta tierra es prestado por el Señor y un día tendrás que dar cuenta para Él. Hace años atrás, mientras estudiaba la palabra de Dios, estudié con un muchacho ecuatoriano muy inteligente, ya en ese tiempo era un ingeniero en computación. Y él me dijo, yo vengo acá a prepararme a conocer la palabra de Dios, pero no voy a ser un misionero, no voy a salir a misiones, pero sí voy a apoyar misiones porque Dios me dio una habilidad de poder producir, de trabajar, de producir, de invertir, y quiero apoyar la obra del Señor. Queridos, tú serás evaluado por tus talentos, por tus tesoros y también por tu tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicas para servir al Señor? ¿Cuánto tiempo buscas del Señor? Hay creyentes que solamente abren su Biblia cuando van a la iglesia. Y ni aún en la iglesia hoy la abren porque todo lo proyectamos. Queridos, al que más se le confiere, más también se le va a demandar. Si volvemos a nuestro texto, vemos acá el propósito de la evaluación. No es para resolución de su condición espiritual, porque son creyentes, porque cada uno recibirá recibirá recompensa o recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras estuvo usted vivo. ¿Cuántos creyentes, escúcheme bien, puede ser su caso, no se dan cuenta lo que esta frase implica? De lo que usted hace, su motivación, por qué hace las cosas, cada dicho, cada hecho, cada motivación, desde el momento de nuestra salvación hasta el traslado de la iglesia, hemos de dar cuenta. Lo que hacemos hoy, lo que usted hace hoy, tiene trascendencias eternas. ¿Es fiel al Señor? ¿Es fiel con su administración? ¿Es fiel en dar testimonio? ¿Es fiel a apoyar en la obra del Señor? Nosotros no lo vemos, pero Dios lo está viendo. Habrá un momento cuando no podremos seguir construyendo. Menos aún vamos a poder corregir lo que hicimos mal. Hoy Dios nos está advirtiendo. Hoy Dios nos enseña un mensaje maravilloso. Prepárate porque un día vas a dar cuenta delante de tu Señor. Hemos hablado, el rey evalúa a la iglesia.
el plan divino para todos los creyentes, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. La persona de la evaluación ante el tribunal de Cristo, el propósito de la evaluación, para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. En cuarto y último lugar, la premiación o la pérdida en la evaluación. Nunca olvidemos que el carácter del cristiano, tu carácter se forja en esta vida y tras la muerte se fija para la eternidad. Tu carácter eternal se está formando en el presente a través de tus acciones, a través de tus motivaciones. Cada decisión que tú tomas diariamente te acerca más o te aleja más del Señor. Es por eso que es importante saber tomar decisiones grandes, importantes, principios. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Los muchachos, Daniel dijo, propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni la bebida del rey. Decisiones grandes, no tenemos que estarnos cuestionando en cosas pequeñas. ¿Será bueno o será malo? ¿Será bueno o será malo? Hace años atrás creo que unos tíos tenían un perro, era un gran danés si no me equivoco, cola larga, y que ellos sabían que a estos animales se debía cortarle la cola. Pero el asunto era que algunos le habían dicho que mientras va creciendo, poco a poco le van cortando la cola, pedazo a pedazo. Y la pregunta era, ¿cortamos pedazo a pedazo o un solo corte de una sola vez? Esa era la práctica con estos animales, cortarle la cola. Y mi punto ahora es el siguiente. ¿No crees que es mejor tomar una decisión grande y el resto va a ser fácil de determinarla? Nunca olvidemos que hoy tu carácter está siendo formado. El propósito es revelar el carácter y motivación de las cosas que hacemos. Mira conmigo en 1 Corintios, allá en el capítulo 4, verso 5. 1 Corintios, capítulo 4, verso 5. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El Señor traerá a la luz el motivo exacto, la razón por la cual hicimos las cosas. El texto dice, sea bueno o sea malo. ¿Qué pasa en esta premiación o en la pérdida en la evaluación? Lo bueno será recompensado, pagado, premiado. Dice, sea bueno. Lo bueno acá será alabado, será reconocido. Me encanta en 1 Corintios 4:5 que dice, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y esto me estremece porque el pueblo del Señor, la iglesia se reúne para adorar, para alabar al Señor. Y aquí encontramos que en un momento usted y yo seremos alabados por nuestro Señor. La expresión significa mucha alabanza, un aplauso, una aclamación resonante y clara, llena de emoción. Casi que el Señor se pone de pie para recompensarnos, para alabarnos. El comentarista Bain dice lo siguiente, la alabanza otorgada a los creyentes indica la alabanza que estará en exacta proporción con las acciones de cada persona. En otras palabras, de acuerdo a lo que usted ha hecho, oirá de labios del Señor la siguiente palabra: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cristo Jesús, la persona de Dios, nos va a reconocer, va a alabar. Qué humillante y qué interesante es aquel momento cuando usted y yo podamos oír del Señor: bien, buen siervo fiel. ¿Por qué? Porque la preeminencia, la importancia, el propósito de la evaluación no es para determinar salvación o no, sino que lo bueno será recompensado, será pagado, será premiado. Lucas capítulo 19, verso 17 dice lo siguiente. Él le dijo: estás bien, buen siervo fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, reconocimiento y premiación de parte del Señor. Queridos, pero esto tiene que ver con las cosas hechas, con motivaciones correctas. No es tanto lo que hacemos,
la cantidad, sino la calidad y la motivación del servicio. Lo bueno será recompensado, será premiado, lo bueno será pagado. Lo malo, sea bueno o sea malo. El término malo acá, faulos, significa de poca importancia o trivial, que no tiene mucha validez, que no es de carácter honorable. Tiene que ver con buenas acciones, pero con malas motivaciones. Creo que en nuestro próximo estudio, cuando hablemos de las coronas o la premiación que vamos a recibir los creyentes, vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 3. En el verso 12, el apóstol Pablo escribe, mire, cada uno cómo sobre edifica. ¿Cómo estás construyendo sobre el fundamento? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? Porque algunos van a sobreedificar, y dice 1 Corintios capítulo 3, verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, otros van a edificar con madera, heno y hojarasca. Bajo el fuego va a ser probado. Y déjame decirte algo. La división de estos dos materiales, tanto oro, plata y piedras, que al pasar por fuego se purifican o adquieren un valor mejor, especial o son más puros, lo que es madera, lo que es heno, lo que es hojarasca, se quema y representa que nosotros podemos hacer ministerios. Grandes ministerios aún, pero con motivaciones incorrectas. Tenemos un dicho que dice, solamente construye castillos con tarjetas de naipe. ¿Sabes por qué? Porque podemos hacer buenas cosas con malas motivaciones. Recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos de Filipo en el capítulo 1, verso 16. Pablo dice, algunos están predicando el evangelio con buena motivación por mi buen ejemplo, pero otros lo están haciendo de mala motivación. En Filipenses capítulo 1, verso 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, queridos. ¿Cuál es la motivación por la cual haces las cosas? Es por eso que tenemos un llamado a ser cautelosos en emitir un juicio. Vuelvo a repetir 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Pablo dice así que no juzguéis nada antes de tiempo. Nosotros a veces alabamos logros, acciones, cosas que hacen personas, pero lo que no logramos ver es la motivación. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Hay un versículo que lo dijo nuestro Señor Jesucristo, una declaración, no hay nada oculto que tarde o temprano nos salga a la luz, querido. No hay nada que usted tenga oculto, que más temprano que tarde saldrá a la luz. Y es por eso que leemos ahí, míralo conmigo en 1 Corintios capítulo 4, verso 5, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cosas ocultas que tal vez nosotros nunca vamos a conocer en esta tierra. Comportamientos indecorosos, formas de mirar, pensamientos, celos guardados en la intimidad del corazón, que cuando veíamos a la persona expresábamos amor, ternura, cariño, pero en el interior albergábamos celos, envidias, contienda, acciones inmorales, conflictos internos serios que no vemos nosotros, pero ahí están en el interior de los hogares, críticas ocultas y malintencionadas. Recuerdo hace años atrás, en la iglesia que yo estaba, llegó un predicador interesante. Era entre los años 80 más o menos, a finales de los 80. Yo le apodé el Gillito. ¿Por qué el Gillito? Porque en aquel tiempo había un predicador muy famoso puertorriqueño, algunos de ustedes lo conocieron, de línea pentecostal, llamado Gigi Ávila. Y este predicador, cuando llegó a la iglesia, que era del sur de mi país, predicó casi con los mismos tonos y énfasis de Gigi Ávila, y yo le apodé el Gillito. Y él estaba viviendo en Santiago, mientras él tenía toda su familia en el sur de mi país. Y un día lo descubrí en una feria pública.
flirteando, vestido como todo un galán y flirteando con toda muchacha jovencita que paseara. Doble estándar de vida. Su conducta no reflejaba su llamado y lo que hacía. Tal vez su congregación, su familia, la iglesia, muchos otros no lo vieron, pero el que todo lo ve lo estaba examinando. Es por eso, escúcheme bien, el llamado de las Escrituras es una conducta santa, autoanálisis, evaluarnos. Jesús dijo, deja de ver la paja en el ojo ajeno. Mírate a ti mismo, mira tu propia viga. Quiero leer para ustedes el consejo de Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 14. Vamos a ponerlo acá para que usted lo pueda mirar. Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 14. Mira lo que dice. Por lo cual, oh amados, estando persuadidos de esto. Dice, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Irreprensibles en paz. Romanos capítulo 14, obsérvalo conmigo, el verso 12. De manera que cada uno de nosotros, ¿qué? Dará a Dios cuenta de sí. Recuerdo hace años atrás, en mi país, mientras estábamos en el comienzo de la obra, una obra al comienzo siempre carece de muchas cosas, recursos y necesidades. Y recuerdo que en un momento llegó un hombre, no era tan joven ni tan mayor, y comenzó a llegar a nuestra iglesia. Y al retirarse me decía lo siguiente, pastorcito, ya traje mi diezmito, y ahí lo puse. Y yo le decía, amén, gracias. Y eso ocurrió cada vez que él venía, daba un dinero a la iglesia. Corta la historia, uno diría qué fidelidad, qué apoyo, qué amor a la obra. Este hombre terminó siendo perseguido por impuestos internos en Chile, con captura, porque él había evadido por muchos años impuestos y había estafado en muchas iglesias, a muchos hermanos, a muchas personas con computadoras. Veíamos que él estaba haciendo algo correcto. Pastorcito, ya traje mi diezmito. Y uno podría decir, qué fiel, qué hombre de Dios. Es por eso que en este lugar el tribunal de Cristo se examinará no solamente las acciones, sino el por qué usted hizo lo que hizo. Con eso en mente, si sabemos que un día vamos a ser evaluados, si sabemos un día que vamos a enfrentar el tribunal de Cristo, hagamos las cosas correctas. Dios me ha dado mi tiempo, me ha dado talentos y me ha dado tesoros. Utilícelos para la gloria del Señor, porque a mayor servicio en esta tierra, mayor recompensa. Un día de la tierra estaremos en el trono y del trono a los trofeos, pero algunos no recibirán recompensa. ¿Sabe por qué? Porque todas sus acciones fueron incorrectas delante de Dios. Termino con esta consideración, obsérvala conmigo, vamos a ponerla y la vamos a proyectar después en este punto. Quiero que consideremos algo, la distinción. Quiero que entiendas una cosa, que este tribunal de Cristo no es el juicio ante el gran trono blanco. Ante el gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 11, solamente es para inconversos. Pero este tribunal de Cristo solamente es para los creyentes, la iglesia. El tiempo, ¿cuándo será? Después del traslado de la iglesia. El lugar no lo sabemos, será en el cielo. Algunos dicen se va a producir un gran estadio tipo templo y ahí daremos cuenta, no lo sabemos. Los juzgados seremos nosotros, solo los creyentes. Y la examinación, mira conmigo, la examinación no es para dirimir salvo o no salvo, sino las recompensas. ¿Serás un creyente recompensado o serás un creyente que salga sencillamente avergonzado porque creyó que lo que estaba haciendo era correcto, pero sus motivaciones eran incorrectas? Es por eso que mientras vivimos en esta tierra, demos gloria al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Y recuerda, un día todo creyente será evaluado y recompensado de acuerdo a lo que hizo durante esta tierra. Responderemos por nuestros tesoros, responderemos por nuestros talentos y responderemos por nuestro tiempo, lo que hacemos para el Señor. Todo es prestado, aún tus hijos, mis inversiones, mis decisiones, todo debemos dedicarlo para la gloria del Señor. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado.
y por esta linda oportunidad que nos concedes de estudiar tu palabra. Añade tu bendición a la reflexión de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos convenza, nos conmueva, nos ayude a producir cambios. Aplique estas verdades en nuestras vidas para que cada día que vivamos lo miremos a la luz de que estamos siendo evaluados y un día enfrentaremos ese momento de premiación o tal vez de pérdidas. Señor, solo tú lo sabes. Recibe tú la gloria, pues oramos dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.